dije, bueno, voy a crear una página como para compartir mi proceso de la ansiedad. Así lo traté de empezar. De hecho, creo que se llamaba la página como Abrazando mi ansiedad, algo así le había puesto. Como soy dueña de mi tiempo, te soy sincera, al principio sí me costaba. Si descanso este día, no gano. Claro. Entonces, no descansaba. Es un tema bastante debatible. No estoy al 100% en contra. Ajá. Porque creo que si ese coach puede ayudar a una persona, perfecto, sí. El coaching en sí es una herramienta psicológica. Ya. Entonces, nosotros los psicólogos también lo utilizamos. Fue un caso de abuso sexual infantil. Ahí me tenías hablando con la niña, con la fiscal, la otra fiscal, la doctora de medicina legal, acompañándola en los exámenes médicos. De psicólogos lo que tenemos que hacer es como salirnos y no tenés que haber vivido todo lo que el paciente vivió, pero sí poder observar objetivamente lo que le está pasando y ponerle diferentes puntos de vista. Andrea Guzmán es una psicóloga con más de 12 años de experiencia profesional. Tuve el honor de conocerla por Instagram y luego personalmente, con quien conversamos en un maravilloso episodio para nuestro canal. Tiene una amplia visión sobre lo que es ser una empresaria y al mismo tiempo no perder esa parte humana que tanto busca. Ha tratado una gran variedad de casos, desde abusos sexuales infantiles, ser psicóloga empresarial, hasta, como ella dice, encontrar su propósito y decidir iniciar su propia clínica. Es una mujer que tiene un carácter muy genial y destila motivación y empatía no solo en su contenido, sino también cuando la conoce. En este podcast la conoceremos como influenciadora, como persona, y sabremos quién es Andrea Guzmán, psicóloga. Quédate conmigo que comenzamos. 12 años en llegar hacia donde quería llegar. ¿Qué tal, amigos de Redbox? Hoy me encuentro con Andrea Guzmán. Yo la encontré por ahí en Instagram con su perfil súper chévere y que lo que más me llamó la atención fue un par de preguntas que ella hacía sobre la gente, sobre cómo es nuestra forma de vivir, sobre lo que hacemos y sobre cómo sobrellevamos algunos temas de nuestra vida cotidiana. Y bueno, pues vamos a escuchar hoy a Andrea. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Bien, Freddy, muchas gracias por la invitación. La verdad que muy contenta de estar aquí. Y también entusiasmada porque es primera vez que me entrevistan sobre mí, no sobre un tema de psicología. Andrea, quiero que hablemos no de Andrea la psicóloga, sino de Andrea. Ok. Hace algún tiempo, hace como un par de semanas, estaba leyendo un libro de estos de meditación y esta vaina, y me pareció interesante una pregunta que plantea Chopra, que habla de, háblame de quién eres sin hablar de tu pasado, ¿sí? Que traduciéndolo es como de ¿qué estás haciendo hoy? ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Quién eres? ¿Quién soy? Mira, yo siempre he considerado que soy como un alma vieja. Siempre. Y siento que estoy siendo parte de mi propósito, ¿sí? Al ayudar a los demás. Sé que no lo vamos a mezclar tanto con el tema de la psicología, pero sí siento que es parte de mí, ¿verdad? Entonces, siento que soy como un alma vieja porque desde chiquita me ha gustado esto de escuchar a las personas, conversar y ayudarlas. Incluso yo estaba pequeña, ya empecé con historias, estaba pequeña y a mí me buscaban como personas adultas para hablar y yo con gusto los escuchaba. Entonces, siento que soy esa alma vieja con chispazos de juventud. Yo así me defino. ¿Y de dónde nace ese talento? ¿Uno cómo descubre ese talento? Porque algo que yo nunca he entendido de la rama de la psicología, estás hablando con alguien que es más del perfil ingenieril. Algo que yo nunca he entendido de la rama de la psicología es cómo descubre uno un talento para escuchar a las personas, para poderlas llevar a un camino, ¿sí? Porque no es totalmente médico como el psiquiatra, pero tampoco es, digamos, como tipo un coach de te escucho en la vida y te pasas mi experiencia y yo te digo qué hacer, sino que es una responsabilidad porque al final es un tratamiento. ¿Cómo descubre uno ese talento? Yo creo que, o sea, quizás adentrándome un poco más en lo que es en sí la ciencia,
¿sí? Y todo lo que conlleva, que no solamente es como la escucha activa, sino que también todos los procedimientos científicos y todo lo que hay que seguir. Y, ¿sabes? Es como salirte de la conversación que tenés y observar las cosas de forma neutral, sin juzgar, ya sumándole otros elementos como la escucha activa, la empatía. Pero cuéntame de ti. ¿Cómo es que tú dijiste, yo sirvo para la psicología, yo voy a ser psicólogo? O sea, ¿en qué momento pasa en tu vida para que tú digas, sí, este es el camino? Te va a dar, no risa, pero creo que siempre lo supe, ¿sabes? A mí me encantaba ver estos shows de televisión, no sé si te acordás del de Cristina Saralegui. Ajá. Me encantaba, y cuando llegaban las psicólogas y empezaban a hablar, o tipo estas películas, una que salía Bruce Willis, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, y que salían los psicólogos, ¿verdad? Y me fascinaba, y entonces yo solita también leía a veces artículos, ¿verdad? De psicología en las revistas. Y en el colegio, cuando empezábamos a ver psicología de la adolescencia, fue como que, sí puede ser, ¿verdad? Entonces yo siempre tuve como un montón de opciones, pero la que siempre estaba era psicología. Yo pensaba psicología o nutrición, psicología o arquitectura, psicología, incluso hasta contaduría, pensé, psicología y contaduría, pero al final siempre estaba esa opción de psicología. O sea, era lo que más me llamaba. Entonces, así me aventuré en la universidad, ni siquiera me hice esos test de aptitudes, sino que me metí en solo en la universidad. Y en la carrera enamorada, y es amplísima la carrera. ¿Qué talento necesita uno para ser psicólogo? Como talento, creería yo que es la escucha activa, como te decía, la empatía, esa curiosidad como de conocer. Creo que la curiosidad es muy importante. La investigación para basarnos como en lo objetivo, ¿sí? Un tanto de intuición también. Hay una frase que yo encontré en tu Instagram, investigándote un poquito, que decía que depende cómo uno hablara, no sé si la estoy diciendo tal cual, pero lo que entendí es que depende de lo que uno hable, de lo que ha sufrido, así uno puede aprender a superarlo. ¿Qué tanto has sufrido? Creo que he sufrido lo necesario. Sí, para mí el sufrimiento es como opcional. Y a medida creo que he ido creciendo, ha ido disminuyendo el sufrimiento, pero sí he sufrido, y creo que es relativo, ¿verdad? O sea, puede ser, se murió una mascota, y quizás más chiquita me dolió más que ahora grande, ¿sí? O una ruptura amorosa, quizás adolescente, me dolió más y lo sufrí más que ahora adulta, ¿verdad? Entonces, pero sí siento que he sufrido la cuota necesaria. Esta pregunta te la hago porque desafortunadamente, digamos, Latinoamérica es una región, es un continente que subestima un poco el tema de la psicología, ¿sí? Es decir, según estadísticas, 1 de cada 10 personas necesita algún tipo de asistencia psicológica, pero solo el 0.07% logra cubrirse, ¿sí? Es decir, de ese 10% que necesita, solo el 0.07%, o sea, no es mucho. Por diferentes creencias, porque, por ejemplo, en mi casa, mi papá era así, decía, es que el psicólogo de uno es uno mismo, usted aprende a superarse y ya. Bueno, de alguna manera uno siempre necesita algo, pero algo que me pareció curioso, que encontré es que la gente se siente más identificada con alguien que ha vivido lo mismo que alguien que solo te escucha, ¿sí? Sí, es decir, es que yo sufrí una crisis tal, y a ti cómo te fue, no, pues yo también pasé por eso. Entonces, de alguna manera hay cierta confianza. ¿Cómo es para ti construir confianza con la gente para que vayan, te consulten, etcétera? ¿Cómo se construye esa confianza? Creo que por el hecho de no juzgarlos, porque realmente uno en el consultorio escucha de todo, Claro. de todo, y no todo lo puedes haber vivido. Entonces, y creo que ahí va más o menos un poco la diferencia con los coaches, que ellos casi siempre comparten su experiencia personal, y nosotros los psicólogos, no es que sea prohibido, pero quizás un cachito, lo más unos 3-5 minutos que puedes hablar como de ti. De ahí es el enfoque en la persona. Claro. Y creo que el escuchar a la persona, el ser empático,
tratar de traducir lo que la persona quiere decir cuando se está expresando, y que ni siquiera la mirada lo juzgues, ¿verdad? Y que genuinamente tú no juzgues a las personas. Creo que eso es lo que da la apertura. Yo no sé, pero muchas personas llegan a mi consultorio y me dicen, Andrea, es que yo nunca había ido al psicólogo y a usted la encontré en Instagram y me cayó bien. Me dice, o sea, solo por eso. Y yo, solo por eso. Sí, usted me cayó bien. Y yo siempre les digo, si quieren pueden cambiar de psicólogo. Esta primera sesión es importante porque ahí es donde la persona siente si hay conexión o no. Entonces yo les digo, tenés toda la libertad de irte y buscar cualquier psicólogo o psicóloga, ¿verdad? No, yo me quiero quedar con usted, me dicen, ¿verdad? Entonces, y el contenido que ha subido a veces conecta con ellos, ¿sí? Tú como profesional, ¿existe alguna técnica para conectar con la gente? Digo porque, por ejemplo, uno va al médico y pues a veces la gente espera que el médico lo escuche, pero el médico es bien objetivo. O sea, me acuerdo de un amigo que es médico y trató el tema del COVID, y una señora que estaba enferma del COVID, le dijo, doctor, ¿qué pasa cuando nos morimos? Y entonces él le dijo, pues le damos la cama a otra persona que la necesite. O sea, porque es objetivo, o sea, mi visión es esa. Y de alguna manera, pues sí. Pero obviamente tras bambalinas me imagino que la persona estaba esperando una respuesta de no, todo va a salir bien o lo que sea, ¿sí? Y de pronto cuando uno va al psicólogo tiene esas dos cosas, que es la objetividad de mira lo que te está pasando es esto, o entiendo tus sentimientos y hay una balanza. ¿Cómo conectas con la gente con esos dos aspectos? Creo que trato como de hacerlos, a ver, como hago muchas preguntas. A mí me gusta que ellos sean literal los protagonistas y les pregunto. Pero no me lo cuentes desde la parte técnica. Cuéntamelo desde Andrea, ¿cómo lo hace? Mira, realmente es bien difícil porque a veces hay algo que se llama transferencia y contratransferencia, que es que yo no puedo sentir por el paciente. Pero es algo bien difícil porque cuando a mí me cuentan casos de muertes, por ejemplo, de familiares, o incluso a veces intentos de suicidio, o sea, a mí estas se me han llenado a veces los ojos de lágrimas en la consulta, pero yo no puedo llorar, ¿sí? Entonces, pero es como esos silencios que uno va guardando en la conversación. Yo no puedo tocar al paciente tampoco. Vale. Entonces son como barreras que al inicio, por supuesto, que costaban un montón, porque uno en su calidad de humano quiere abrazar a la persona y hacerlo sentir bien. Y realmente son como normas que uno tiene que cuidar, ¿verdad? Entonces creo que como esas palabras como entiendo, pero que sea realmente genuino, ¿verdad? O no me imagino por lo que estás pasando, pero y volvemos y nos vamos y me voy a la parte objetiva, ¿sí? Trato de que la persona trate de verlo desde afuera, de una parte racional. Sin hablar de nombres, ¿cuál ha sido para ti el caso o el tratamiento que has hecho que ha marcado un antes y un después en tu carrera? Un caso de sí, un paciente que esto me hizo cambiar. Yo creo que una persona que sus dos padres fallecieron estando adolescente todavía. Y encima se incendió su casa. Ok. Entonces fue como, y que justo fue el caso que te digo que a mí se me llenaron los ojos de lágrimas y yo fue como, no puedo, o sea, sentí que ya iba a llorar, ¿verdad? Entonces, creo que fue ese, porque le había pasado a la persona casi que 20 años atrás. Entonces, realmente ahí fue como, hay dolores que nunca se superan al 100%, ¿sí? Entonces yo creo que eso fue como que me marcó un poquito, y también es como que yo creo que cada paciente me va dejando una huellita a mí. Siempre aprendo de ellos y siempre me llevo aprendizajes para mi vida, ¿sí? Y a veces también al hablar con ellos y hacerles ver como otros puntos de vista, me sirven y me nutren también en situaciones que a mí me están pasando en el momento, ¿sí? O sea, es imposible no relacionar o asociar eventos que a ellos les pasan con cosas que a veces me han pasado a mí, ¿verdad? Pero tengo que tener mucho ese cuidado, como te decía. Ahora que hablas de eso, no me acuerdo, sé que lo escribió un periodista argentino, el libro, solo que no me acuerdo ahorita el autor, pero el tipo habla en su libro de que el acto de amor más sublime es aprender a escuchar a las personas sin aconsejar, sino llegando a que ellos mismos encuentren su camino. Como que ese es el acto de amor más sublime que uno puede tener.
Para Andrea, ¿qué es el amor? El amor. Ay, el amor, yo siento que es, vaya, en las dos vías. Para mí, y eso ya de grande lo aprendí, que también, o sea, que el amor es hacia uno también y para los demás. Creo que es priorizar. Cuando es amor propio, priorizarme a mí, y cuando es con una pareja, una amistad, un familiar, también priorizar a esa persona, cuidarlo, escucharlo y a veces solamente acompañarlo, ¿sí? Y servir. Yo creo que es como un conjunto de verbos, es más accionar más que un amor romántico, Claro. del que muestran las películas, tanto para familias como para parejas. Siento que es más que se vea en la acción. ¿Y cómo se da uno cuenta que está enamorado? ¿Cómo se da cuenta que él está enamorado? Ajá. Porque yo creo que a pesar de conocer los defectos de la otra persona, tú la seguís admirando, tú la seguís viendo con esos ojos bonitos, ¿verdad? No solo es con las mariposas en el estómago, sino que ya cuando racionalmente tú ves a la persona tal y como es y todavía tenés ese tipo de sentimientos, yo siento que por ahí es el amor. Cuando tú te levantas todas las mañanas y te ves al espejo, ¿qué tanto conoces a Andrea? En porcentaje no te podría decir, pero yo siento que ya ahorita de grande, a la edad que tengo, siento que ya me conozco mucho más que cuando era un adolescente o cuando empezaba mi adultez. Siento que sí, ya me conozco, siento que ya puedo poner límites, siento que ya me priorizo también. ¿Qué cosas han cambiado con el tiempo y qué cosas has mantenido? Que te decía, la visión del amor romántico, eso ha cambiado. Ya no te enamoras, ya dices, Sí me enamoro, pero ya lo pienso más, ¿verdad? Ya me cuido más. Creo que también eso ha cambiado. También creo que a medida vas creciendo, al menos eso sí me ha pasado a mí, ya no me preocupa tanto el que dirán. Antes me preocupaba un montón, incluso que dirán mi familia, mis papás, ¿verdad? Pero ya hoy ya no me importa tanto, y también ha cambiado, creo que el tema es que me preocupaban mucho las cosas, ¿sí? Tenía como una tendencia a un pensamiento bastante ansioso, entonces todo era preocupación, ¿sí? Siento que no disfrutaba tanto, entonces hoy creo que ya con la edad uno empieza a disfrutar más la vida. y es que, digamos, nuestro contenido va muy dirigido a emprendedores, va muy dirigido pues a obtener resultados, porque pues en la vida, digamos, la única forma que nos han enseñado, al menos culturalmente, es que uno se mide por resultados, ¿sí? Qué tanto vendiste, cómo fueron tus notas, como todo eso, ¿sí? Y el problema con eso es que eso nos obliga a ser objetivos, ¿sí? Es decir, así como la anécdota que te contaba de este muchacho que pues con toda objetividad le dio esa respuesta a la persona porque así es, eso pasa, ¿sí? Pero somos seres humanos y los seres humanos tenemos, tú eres la mejor para decir eso, pero tenemos sentimientos que eso nos hacen no ser tan objetivos, sino ver las cosas en matices de grises. ¿Cómo ha sido para ti lidiar con esa objetividad, pero también con tus sentimientos en tu vida? En mi vida, sí, en mi vida me ha costado bastante, porque no miraba ese matiz de grises que tú decís. O sea, para mí era o blanco o negro. Llegar a ser flexible me costó bastante, ¿sí? Ahí creo que la sufría, ¿sí? A mi manera, tal vez no un sufrimiento tan desgarrador así, pero a nivel mental sí sufría bastante por no ver los grises, ¿sí? Eso me costó un montón. ¿Y qué te pasó? Yo creo que era más como en los lugares de trabajo. Yo trabajé en empresas privadas también por bastante tiempo. Entonces, el querer el todo o el nada, a veces también en las relaciones de pareja, el todo o el nada, ¿sí? Entonces, no esperar el ritmo de la otra persona, no esperar el ritmo también en las compañías como para esperar mi momento de crecer, ¿sí? O sea, yo lo quería todo ya, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, creo que ahí era donde lo sufría. ¿Cómo inicias tu vida profesional? ¿Cómo fue tu primer empleo? Mi primer empleo, bueno, creo que comienza con las prácticas de la universidad, que fue en un centro escolar público. Entonces fue enfocado en la parte de la psicología escolar. Fue Siempre te enfocaste a la parte de la psicología de ayuda.
Sí, sí, ahí era con niños con problemas de aprendizaje. Ok. Y fue bastante duro, porque como era la primera experiencia, y solita, ya, sin nada de ayuda. O sea, sí, tenía mis asesorías eventuales, ¿verdad? Ajá. Pero vivir de cerca el abuso sexual infantil a veces, o el descuido a veces de los papás, y yo sí me involucraba en los primeros años, sí me involucraba mucho emocionalmente, pero también era bien satisfactorio ver cómo los niños con una sonrisa me decían que ya habían progresado, que iban mejorando. No sé, en la empresa privada, en el área de recursos humanos, como en la psicología organizacional, psicología... Que ya es otra cosa. Reclutamiento, entender. Exactamente, reclutamiento, beneficios, cultura organizacional. ¿Y cómo fue ese cambio? ¿Qué sentiste del cambio de trabajar con niños, de trabajar con las experiencias? Porque yo me imagino los casos. A trabajar en temas de reclutamiento, rendimiento, objetivos. ¿Cómo sentiste ese cambio? Sí, los primeros meses fue como... Porque yo había querido por un buen tiempo la parte laboral. Y empecé con lo escolar. Entonces, al final me terminé enamorando de la parte escolar. Y cuando llegué a lo laboral fue como, no es eso lo que quiero, ¿verdad? Uno de joven estaba bien confundida. Y ya me frustraba que yo había aprendido a automotivarme, por así decirlo, viendo los progresos de los niños. Claro. Y llegar a la parte laboral y era como, no había como un tipo de reconocimiento o felicitación o la palmadita en el hombro. Entonces todo eso sí me frustraba un poco. Sí, no poder ver el avance por lo que yo quería, por lo que yo iba trabajando, sí, sino que dependía de cómo la empresa lo iba llevando. Entonces eso me frustró al principio. Ya luego me fui enamorando también de esa parte y cómo ver. A mí siempre me ha gustado ayudar a las personas, pero me costó un poquito entender que recursos humanos realmente no es solo pro empleado, sino que es intermedio. Claro. Entre empresas y colaboradores, ¿verdad? Entonces, así estuve 12 años y luego, si te voy a ser sincera, me quemé un poquito. Claro. Por dar mucho la mía extra. Entonces, ahí fue donde empecé a cuestionarme qué es lo que realmente quiero, y empecé a ver como todas las áreas de la psicología, que es súper amplia, vea, y si hago esto y si lo otro y aquí y allá. Fue como, bueno, yo tengo la psicología clínica, dije yo, puedo trabajar desde mi trinchera, yo sola, como que fuera una empresa. Al final tengo ahí que fue ver. cuando decidiste. Ahí fue, o sea, en medio de la ansiedad y un burnout por ahí, o sea, yo dije, no, ¿qué estoy haciendo? O sea, porque ya no me sentía feliz, ya no me sentía tan cómoda con lo que estaba haciendo. Entonces fue como, necesito algo diferente, y empecé a evaluar y, y ya, me fui encaminando a la parte de la psicología clínica. Se me viene a la mente una cosa cuando dijiste la milla extra. Resulta que hace poco un suscriptor justo me escribió al chat que tenemos de emprendedores. La persona estaba trabajando en una empresa y me manda la foto del cheque de liquidación y dice, 15 años dedicándole mi vida a esto para recibir esto, ¿sí? Y obviamente venía acompañado de una escritura ahí o sea, se notaba como el sentimiento que tenía, porque en ese momento fue como, venga fulanito, tome, aquí está su cheque, gracias por todo, pero pues la empresa está pasando por momentos difíciles y pues nos toca hacer esto, ¿sí? Pero de alguna manera nosotros lo vemos diferente, porque hay muchas cosas en nuestra vida que derivan del trabajo, ¿sí? Pero viéndolo objetivamente, pues también es que es trabajo, ¿sí? Eso te puede pasar, estás sujeto a eso. Y conversando con un amigo, le decía, es que uno no tiene que dar el 100%, tiene que dar lo que dice el contrato, ¿sí? ¿Hacerlo bien? Sí, pero hacer lo que dice el contrato. ¿Qué opinas de la milla extra? Tal cual lo que tú acabas de decir, yo siento que, y créeme que tengo un montón de pacientes, ¿verdad? Y ahí sí me es más fácil ponerme en sus zapatos, ¿verdad? Yo siento que sí, la mía extra es tal vez aprovechar al máximo tu tiempo dentro de la compañía y hacer lo mejor que puedas. Eventualmente sí van a haber momentos en los que te vas a quedar un ratito más y así, pero esa mía extra, así como la das para una compañía, por lo general, Freddy, no te la das para ti, en tu vida, tus relaciones. Es que te lo pregunto porque yo he visto hasta vendedores que revisan un domingo en el almuerzo con la familia el WhatsApp porque cayó una cuenta, ¿sí? O sea, es decir, ya como que por la tecnología y por todo, la vida se ha vuelto, o sea,
la raya que había, por ejemplo, nuestros papás o nuestros abuelos, que el trabajo terminaba a las 5 y terminaba a las 5, o sea, usted llegaba a su casa o se iba a lo que tenía que hacer, pero no, y al otro día volver a las 7 y ya, eso era todo. Pero ahí la tecnología nos ha hecho, de hecho me llamó mucho la atención que en una compañía colombiana se prohibió el uso de Slack, del software para programar, después de las 6 de la tarde en los empleados. El que lo use lo echan. Simple, ¿sí? Porque la gente estaba teniendo problemas de eso. ¿Qué nos está pasando como sociedad que llegamos a ese punto? Yo creo que estamos acostumbrados al sobreesfuerzo, es una cultura de esfuerzo, a la sobreproducción, a que si tú no sos workaholic no sos bien visto, ¿sí? Realmente, o sea, nos fue llevando toda esta era del mundo occidental, de producir, de consumir, a no parar, ¿verdad? Y yo creo que la pandemia nos vino a ayudar a todos como, hey, bajémosle varias rayitas, no dos, varias rayitas al ritmo de vida que estamos llevando y tratemos de conectar un poco más con lo de adentro. Y yo creo que eso vino a ayudar también a toda esta parte de la salud mental y a partir de ahí hay más apertura. Yo estuve trabajando hace poco con un software de datos, que lo que es que para tomar decisiones en mercadeo, uno recopila datos de lo que la gente escribe en una red social y sabe cómo construir, digamos, una campaña publicitaria o cómo colocar los productos en el punto de venta, etc. Pero hubo algo, porque este producto es para parejas, hubo algo que me llamó mucho la atención explorando redes sociales, Tinder y toda esta vaina que sirve para que personas se interactúen entre sí. Y la frase que más escriben, es decir, de un día de tráfico normal, el 70% es ¿a qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Esa es la frase que se repite más veces que cualquier otra, ¿sí? Y la que menos se repite es ¿eres feliz? O sea, esa de casi 6,000 datos de conversaciones, solo en 2 aparecía. O sea, es un montón, pero la otra sí es común. ¿Por qué crees que pasa ese fenómeno? Es por eso mismo, Fred, porque a veces la gente trabaja 14 horas, 12 horas, 6 días a la semana, no solo 5, sino que 6 días a la semana, y en sus días de descanso y en sus tiempos libres seguimos pensando en el trabajo, entonces, y las otras 2 horas en el tráfico, ¿sí? Entonces, y de ahí las otras 8 durmiendo, o 7. ¿Y qué pasa con tu demás vida? No tenemos, ¿verdad? Entonces, incluso, ¿sabes? Yo tengo un ejercicio que le digo a mis pacientes: la siguiente cita con tus amigos, amigas, con tu pareja, no hablen nada de trabajo, ¿verdad? Entonces todos me dicen, es bien difícil, no pasan más de 10 minutos que no estemos hablando de trabajo. De hecho, ahora que dices eso es que me parece muy curioso. Mira, yo la peor hora como oficinista, ¿no? La peor hora, la hora más perdida en la vida de uno es la hora del almuerzo. Porque imagínate este escenario. Sales a la hora del almuerzo, ¿sí? Vas a un restaurante, en Colombia le decimos corrientazo, o sea, es decir, una sopa mal preparada, pero que es lo que hay, te alcanza para eso. El televisor, porque siempre hay un televisor con las noticias. Que se murió un niño, que un camión se incendió, que no sé qué, que eso pasa en todos lados, incluso aquí en El Salvador. Y pues en el mismo sitio donde almuerzan coincides con el de contabilidad, coincides con el otro. Y o sea, tú te sientas, escuchas la conversación y dices, ay, es que los de logística mandaron el camión no sé qué, y entonces contabilidad y el jefe se quedó sin capital, y o sea, de todo, ¿sí? Y un día le dije a un equipo de trabajo con el que tuve la oportunidad de trabajar, conversemos sobre sexo, hablemos sobre sexo hoy. Y fue como, no hablaron de sexo, pero se cambió la conversación. ¿Cómo podemos aprender eso? Porque de verdad veo que es muy difícil y cada día lo veo más concentrado, y pues a la larga es tiempo que no, a mí me parece que uno no puede desperdiciar 1 hora de su vida que después va a ser como control alt delete, no la voy a volver a usar. ¿Qué nos falta? Yo creo que conocernos más a nosotros, fortalecer nuestros vínculos con las otras personas, ¿sí? ¿Sabes? También otra pregunta que yo, al menos a mí, yo les hago jaque mate a mis pacientes: ¿cuáles son tus hobbies? Y la mayoría no me saben contestar. Y a medida evolucionan en sus terapias,
Andrea, ya encontré mi hobby, es tal, ¿verdad? Y me encanta, para mí es como un indicador, porque ya empiezan a conocerse qué es lo que realmente quieren, qué es lo que buscan, qué les gusta hacer, y ahí empiezan a relacionarse con otras personas, ampliar su círculo. Entonces yo creo que nos falta ese tiempo de calidad con nosotros mismos y con nuestros seres queridos, ¿sí? Compañeros, amigos, pareja, sí. Andrea, ¿y cuáles son tus hobbies? ¿Cuáles son mis hobbies? Bueno, a mí me gusta hacer kickboxing, pero me he arruinado ahorita una rodita, así que no puedo hacer. Hubo un tiempo que me encantaba muchísimo correr. Yo creo que va por ahí. Me gusta leer también. Entonces, eso es cantar, cantar en el carro. Ahora voy a preguntarte la otra parte, porque tú eres emprendedora, tienes tu propio consultorio, y pues ahí la cosa es diferente, ¿no? Porque uno trabajando, pues uno dice, bueno, yo a través de la pagué, me cae el cheque, ya. Haya dado o no haya dado la milla extra. Pero aquí no, aquí hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar el internet. Si tengo una persona que me toma las llamadas, hay que pagarla, y así todo hay que resolver. Entonces, de alguna forma, tú ya trabajas para una meta. Y a veces nosotros caemos en eso de tengo que trabajar, tengo que darle porque necesito conseguir el dinero. ¿Cómo manejas ahora esa etapa en la que eres tu propio jefe y tienes que cumplir esas metas? Fíjate que, uno, creo que me ayuda que lo amo, o sea, amo lo que hago y realmente no lo veo como trabajo, sino que realmente, como te decía, lo veo como mi propósito de vida. O sea, me gusta, o sea, yo creo que lo haría de gratis, ¿verdad? Pero lo bueno es que lo puedo monetizar. Entonces, Hay que comer. Claro, entonces creo que lo disfruto. O sea, yo me río a carcajadas en el consultorio con algunos pacientes, entonces siento que sí lo disfruto, ¿verdad? Eso creo que me da una gran ventaja. Dos, que como soy dueña de mi tiempo, te soy sincera, al principio sí me costaba, porque yo decía, si descanso este día, no gano. Claro. Entonces, no descansaba. A veces tal vez no el día entero, a veces sí, pero a veces, por ejemplo, un lunes toda la mañana, no, esto va a ser solo para descansar. El jueves, por ejemplo, me fui a la playa y fue como, bueno, tuve 2 sesiones virtuales nada más, y ahí en la playa, tranquila, ¿verdad? Entonces sí, como ajustar mis tiempos de descanso para no quemarme. Sí, creo que eso me ayuda bastante. Y sí tener mis metas también. Por ejemplo, con las redes sociales, sí siento que hay mucho flujo de paciente nuevo y yo ya estoy llenando mi agenda, entonces dejo de publicar, dejo de postear, y cuando ya siento que empiezan a haber espacios libres, vuelvo a publicar, ¿verdad? Entonces también lo voy como monitoreando y así voy ajustando. Ahora que hablas de las redes sociales, porque yo te encontré por Instagram y me puse a ver juicioso ahí lo que hacías, y me surge esta pregunta. De hecho lo hablamos por teléfono antes de venir acá, y es que hoy en día vivimos una época en la que hay muchos coaches, ¿sí? Y no quiero decir que sea bueno o mal, ¿sí? Tengo mis opiniones, pero vivimos mucho de que gente que por alguna razón se dedica a dar servicios de coach a las personas, y las personas lo asumen como un servicio psicológico, sí, como estoy yendo a donde un psicólogo que me está escuchando. Pero el riesgo que yo le veo es que algunos se atreven incluso a recetar o a recomendarte cosas, ¿sí? Y pues en lo personal, yo creo que un especialista o alguien que sabe en la materia es mucho más eficaz, ¿sí? ¿Qué opinas tú de esa época en la que vivimos con los coaches? Es un tema bastante debatible. Yo te soy sincera, no estoy al 100% en contra. Ajá. Porque creo que si ese coach puede ayudar a una persona, perfecto, sí. El coaching en sí es una herramienta psicológica. Ya. Entonces, nosotros los psicólogos también lo utilizamos, pero digamos que tenemos muchas más herramientas y mucho más conocimiento que un coach, ¿sí? Nosotros tampoco podemos medicar, sino que eso es solamente un psiquiatra, pero al menos sí tenemos como el conocimiento en qué momento vamos a referir. Yo es como de mis últimos pasos que doy, referir a un psiquiatra. Claro. Pero yo creo que sí, dependiendo de las certificaciones que ese coach pueda tener, puede ser un buen asesor
o guía para la persona que lo busque. ¿Y cómo puedo desarrollar la confianza en eso? Te lo pregunto porque ahí yo soy de dos criterios. Por ejemplo, cuando creamos el canal de Redbox, mi principal función fue que vi que había muchos consultores de emprendedores, muchas capacitaciones, pero viendo a las personas, ninguno era empresario. O sea, su emprendimiento era dar formación para emprendedores. Y el tema es que hay muchas cosas que vives que no te las dicen. Por ejemplo, ¿qué pasa si estás endeudado y no puedes pagar? ¿Qué pasa si te ofrecen una tasa de interés alta en el banco y tienes que hacer un service factor? O sea, un montón de cosas que si no las has vivido, no puedes decir, mira, a mí me pasó esto y esto me funcionó y esto no. ¿Sí? ¿Cómo es poder aconsejar o escuchar a la gente si hay experiencias que no has vivido de primera mano? Mira, mucho, al menos desde mi trinchera, yo trabajo la parte de las creencias. Ya. ¿Sí? Por ejemplo, con el tema monetario, es mucho las creencias limitantes de qué es el dinero para ti y por qué lo tenés tan como en un pedestal, por así decirlo, y como que es algo inalcanzable, ¿no? O sea, al final es energía, ¿sí? Y hay que moverla, ¿verdad? Y hay que movernos. ¿Y qué es lo que te impide, verdad? O sea, no hay ninguna diferencia. Entonces, yo me voy por la parte de las creencias, ¿sí? Y ahí hay una terapia que se llama cognitiva conductual. O sea, botemos a esos patrones de escasez que probablemente hay desde tu familia y que te lleven, una vez los botamos, vamos y accionamos, ¿sí? Hagamos un plan, las metas, etcétera. Entonces, y si no, yo remito mucho y tengo asociación con ellos, pero lo remito, mira, anda a esta empresa, ahí asesoran financieramente, o léete este libro de finanzas, creo que te puede ayudar, porque sí llegan muchos pacientes con problemas financieros, y yo lo primero que les digo, haga su radiografía financiera, y créeme que es un tabú, y no, es que me da miedo, ¿verdad? Hasta que como a la tercera sesión ya la hice, ¿sí? Ya la hice. Entonces, trabajo un poquito por ahí yo, esa parte, porque es que es lo que te digo, a veces de psicólogos lo que tenemos que hacer es como salirnos y no tenés que haber vivido todo lo que el paciente vivió, pero sí poder observar objetivamente lo que le está pasando y ponerle diferentes puntos de vista. Algo que me encanta de conversar contigo es que una respuesta lleva a la otra pregunta. ¿Y para ti qué es el dinero? Ay, para mí el dinero es lo que te decía, es energía, nos ayuda a conseguir la felicidad. Para mí es muy importante. Nos ayuda a conseguir salud, nos ayuda a conseguir nuestros sueños, ¿sí? Entonces, para mí es energía en movimiento, ¿sí? Y como dicen, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo, ¿verdad? Para mover ese dinero, ¿sí? Así como se va, también así que regrese, ¿verdad? Entonces, sí, soy bien amiga del dinero. ¿Para qué cosa dices tú definitivamente para esto no sirve? Ay, para todo lo que es, ¿cómo se dice? Inteligencia espacial. Todo por ejemplo, agarro para la izquierda y agarro a la derecha. A la otra izquierda. Exacto. Y en coreografías, siempre, no, todos van a la derecha y yo voy a la izquierda. Me metí una vez a clases de baile. No, la maestra me regañaba. Entonces, yo todo lo que es la parte espacial, sí, no mucho, no, esa parte no. ¿Y para qué cosas, aparte de tu profesión, dices, esto se me da como nada? Me gusta todo lo que es actividad física como deporte, ¿sí? No tengo como miedo de intentar. Los deportes extremos sí no me gustan, pero de ahí he probado varios deportes. Eso me apasiona, siento que no tenemos límites y podemos probar todo, a menos que haya algo físico, vea, que nos lo impida. Pero creo que esa parte también. ¿Qué te motivó a crear contenido, a tener tu página en Instagram, a subir contenido? Porque ahí subes tips y consejos y demás. Aparte del fin comercial, que pues es claro que es llevar a que la gente vaya a la consulta. Pero aparte de eso, ¿qué te motivó a crear contenido? Son dos cosas. Yo tuve un emprendimiento chiquito también de comida. ¿Ya?
Y ahí fue donde yo vi el poder que tenían las redes y el alcance que podían tener. Te soy sincera, yo cuando tuve ese emprendimiento, nadie me va a comprar, decía yo. Y cuando empecé a ver que al promoverlo y así, sí, salían muchos clientes, entonces ahí vi el poder. Entonces como que empecé a interactuar con clientes, tarará, y antes de pasarme de lleno a la parte clínica, yo pasé por un proceso de ansiedad, varios meses. Entonces, ya habiéndome acostumbrado a manejar las redes de forma pública con ese emprendimiento que tenía, yo dije, bueno, voy a crear una página como para compartir mi proceso de la ansiedad. Así lo traté de empezar. De hecho, creo que se llamaba la página como Abrazando mi ansiedad, algo así le había puesto. No me recuerdo el nombre exacto. Entonces dije, voy a empezar a poner como cosas de la ansiedad, ¿verdad? Y empecé. Y me acuerdo que grabé un video y toda la gente, y no da consulta. Y me empezaron a poner esa parte. Y yo me asusté. Y fue como, no, ya no, ¿verdad? Y ya no seguí con la página. Entonces solo la dejé así. Al principio fue como un desahogo. Y luego, acompañado con mi proceso, porque yo llevaba un proceso terapéutico, y ahí fue donde tomé la decisión, me lanzo y me tiro a la clínica, a poner mi propia clínica. Entonces, ahí fue como me agarro de esta página que ya empecé, y empecé a postear cosas de psicología, y ha ido creciendo. ¿Cómo ves la psicología en el tiempo? Digo porque hemos evolucionado, ¿cierto? O sea, al menos yo viéndolo como cliente, ¿sí? Antes, digamos, cuando yo era niño, la psicología era como, es que tú tienes que tener un problema grave de maltrato, de cosas, pero con el tiempo nos vamos dando cuenta que hay otras cosas en las que también necesitamos ayuda. Por ejemplo, una crisis, una depresión y cosas así. Sin embargo, pues hoy en día hay muchas formas de, ya sea acceso a contenido, ya sea buscar ayuda. ¿Cómo ves tú la psicología en el tiempo? ¿Cómo crees que va a evolucionar? Yo creo que está tomando poder ahorita, y creo que sí vamos a seguir avanzando. Sin embargo, creo que falta mucho más. La verdad que es una ciencia joven, creo que es de las más jóvenes, y falta todavía mucha investigación. La neurociencia nos está contribuyendo bastante, sí, Claro. para ver cómo funciona nuestro cerebro y a seguir aplicando técnicas, ¿verdad? Entonces, yo creo que en la medida que la promovamos más como profesionales y también nos sigamos preparando, investigando, y uniendo como fuerzas, por así decirlo, con colegas de otros países donde las investigaciones iban más avanzadas, Claro. creo que lleva bastante potencial. Yo trabajo con una aseguradora, no le voy a hacer el comercial, pero me parece que tuvieron visión, porque muchas de las enfermedades que llegan a los consultorios de los médicos son más por temas psicosomáticos que realmente un problema. Entonces la aseguradora brinda por eso las consultas gratuitas para sus usuarios. Entonces llegan antes, como que se filtra y es como, ay, ya me empecé a sentir mejor, como a la tercera sesión de terapia psicológica, y es como ya evitan ir al médico, ¿verdad? Entonces creo que si vamos como con ese enfoque, la psicología va a tomar un papel bastante protagónico. ¿Cuál ha sido el caso más difícil que te ha tocado atender? Ay, shit. Yo creo que son los casos de que han tenido intentos suicidas. Esos. Sin decir nombres, ¿cómo lo has resuelto? ¿Cómo era y cómo lo has resuelto? Es un trabajo que lleva muchas sesiones. Ahí sí, en esos casos, yo sí remito al psiquiatra, pero me quedo trabajando con el paciente y le trato de hacer ver qué es lo que todavía no hemos cambiado de tu situación. Porque la pastilla lo que va a hacer es calmar un poco esos pensamientos. Claro. Pero ¿qué es lo que no hemos cambiado de tu entorno? ¿Qué es lo que seguimos haciendo de la misma manera? Entonces me voy por ahí, y también que no tiene nada de culpa, porque ellos me dicen, yo sé que está mal pensar eso, pero no puedo evitarlo. Entonces yo les digo, no, es que no tiene nada que ver con que está bien o está mal. Es la única forma que tu cerebro o tu mente
buscan de escape. Entonces, como hacerlos entender que no es culpa de ellos, ¿verdad? No sumarles más carga. Entonces, por ahí me voy y empezar a trabajar mucho de forma holística. El ejercicio yo siempre se los pido, las relaciones, que empecemos a interactuar con otras personas. Y así, dependiendo de cada caso, pues me voy. Pero sí, esos son los casos que más me tocan. Y te soy sincera, yo creo que son ya los únicos con los que yo me quedo en la noche pensando, y este caso cómo lo trabajo, o me dan miedo, y yo les digo, a mí, llámame a cualquier hora, no importa. Ya me han llamado en casos de emergencia, que la persona va para el hospital. ¿Cómo lidias con la responsabilidad? Digo, porque no es lo mismo, o sea, por ejemplo, ahora escuchándote, digo yo, bueno, me equivoco en el trabajo en una medida, y lo peor que puede pasar es que sale un mueble mal, sale un mueble con una medida diferente, pero se puede corregir. Pero aquí estamos hablando de una vida, es decir, si tú me dices algo, no sé cómo ponerlo, incorrecto, por así decirlo, o poco apropiado en el momento, eso puede tener consecuencias. ¿Cómo lidias con esa responsabilidad? Ay, es bien grande, o sea, yo tengo que tener mucho autocuidado, ¿sí? Y yo te soy sincera, o sea, yo voy a donde mi psicóloga y es como, ayúdeme, vea, ¿cómo le hago también? O sea, como dicen, dos cabezas piensan mejor que una. Ya. Esa parte. Con el tema del paciente también me apoyo le pido sus contactos de emergencia, familiares, amistades, o sea, que también estén pendientes, y empiezo yo a comunicarme con ellos también, ¿Te ¿verdad? ha tocado en algún momento hacer algo, Yanir, esto? Me pasé un sábado en la noche, recuerdo, como entre 5 o 6, me habló la amiga. Ya. Y ya hablé yo con la niña, a veces me contestaba, me colgaba. Al final sí logramos que la ambulancia se la llevara, porque había ingerido pastillas. Entonces, al final logré conseguir los contactos de la prima, de la mamá, que estaban en el interior del país. Entonces ya me quedé dando el seguimiento, pero yo ese sábado en la noche yo no dormí. Y domingo pasé como estresada también, ¿verdad? Entonces, sí, lleva mucha carga emocional, y yo ahí tengo que tener mi autocuidado también. ¿Cómo encontramos nosotros nuestro propósito? ¿Cómo lo encontramos? Ay, mira, por eso es que los hobbies para mí son tan importantes, ¿sí? Porque hay algo que se llama Ikigai, no sé si tú ya lo habías escuchado, ¿sí? Entonces me gusta. Para que soy bueno. Para que soy bueno, que lo puedo monetizar, cómo ayuda a las personas, vea cómo contribuye al mundo. Entonces siento que ese es un ejercicio bonito para hacerlo. Y así encontrar nuestro propósito. Pero yo creo que parte de lo que nos divierte o en lo que somos buenos haciendo, ahí vamos a poder encontrar nuestro propósito. ¿Cuál es tu propósito? El mío, yo creo que es esto que estoy haciendo, que te digo, o sea, poder ayudar a la gente, pero no haciendo las cosas por ellos, sino que, o sea, dándoles como herramientas para que puedan tener otros escenarios. Eso es de Andrea, la psicóloga, pero ¿cuál es tu propósito? De Andrea Guzmán. Pues yo no lo separo, yo así lo veo igual. Y si no, yo te diría también mi propósito es como, creo que el de todo ser humano, ser feliz, buscar ser feliz y tener una vida plena. Yo, ¿sabes? Eso siempre le pido a Dios, como, y específicamente que mis desayunos sean tranquilos. No me gusta que sean acelerados y que tengo que salir temprano porque el tráfico, no. Yo es como levantarme tranquila, sin presión, sin estrés, que mi mañana sea lo más lenta que se pueda y ya luego arrancamos, ¿verdad? Y nos vamos. Entonces yo creo que encontrar una vida plena y con lo que tú seas feliz. ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado? Yo, es que todo lo vinculo con la carrera, pero creo que fue como, o sea, de la parte clínica te vas a morir de hambre. No te metas a esa parte. Entonces, creo que fue ese, porque me tardé un poco, creo, en 12 años en llegar hacia donde quería llegar. Ahora que hablas de eso, que me encanta hablar contigo porque esa respuesta sigue para otra pregunta. Dices que te tardaste 12 años, porque me imagino que uno también tiene que convencerse, ¿no? O sea, no es... Porque sí, yo creo mucho en la ley de atracción. Si uno no se lo cree, no va a salir. ¿Cómo uno aprende a creer en sí mismo? Digo, porque hay muchas ataduras. A veces uno no emprende porque o no tengo dinero, o soy bueno haciendo algo, pero no soy bueno en otras cosas. Y así, o sea, uno piensa muchas cosas
y al final se va pasando el tiempo, lo procrastinas y así. ¿Cómo uno cree en sí mismo? Porque es que los coaches y todo, y hasta los psicólogos, todo el mundo dice, es que tienes que creer en ti. Sí, pero ¿cómo creo en mí? O sea, ¿qué es lo que...? Porque no es lo mismo que yo te diga, mira, Andrea, yo hice una evaluación tuya y tú sirves para esto y te recomiendo que vas por este camino. Pero uno usualmente no tiene una evaluación tan objetiva, sino que simplemente yo creo que soy bueno con un podcast y me voy a... Pero, ¿cómo agarrar unas fuerzas o cómo creer uno en mí? ¿Cuál es la mecánica? Con evidencia. Y ahí yo creo que me ayudó, por eso le tengo cariño a ese emprendimiento que yo tuve, porque ese me ayudó a creer en mí. Porque yo creía que no iba a vender nada. Y cuando empecé a vender, a manejar mis redes, a mover la plata, el dinero, ahí empecé un poquito. Luego también a rodearme de personas que sí me motivaran. Porque sí, pero unas personas cercanas a mi hermano, o sea, que era la parte clínica, me veía, se río, y un poco, dije yo. Pero mis amigas me decían, no, Andrea, usted es buena para esto, claro que usted sí puede y que no sé qué, usted es bien empática con la gente. Como en recursos humanos uno hace más o menos un poco así la labor, ¿ve? Entonces, más o menos con mi psicóloga también, o sea, yo busqué como cierta asesoría, ¿verdad? De cómo le va, cómo está haciendo, y te voy a ser sincera, o sea, yo ahorré bastante porque sí tenía mucho miedo. Entonces yo ahorré, si no me va bien, tenía muchas dudas, si no me va bien, tengo que tener mi colchón. Entonces tenía un buen colchón de mis ahorros, de puro trabajo, de todos los años que yo trabajé en empresa privada, o sea, de eso ahorré. Y creo que eso me generó también cierta confianza. Y ya me lancé. También una persona que me dio unas pequeñas como consejos, mira, este lugar, la primera clínica todavía más chiquitita, y es como puedes ocupar este lugar y si lo compartís con otra persona y así, o sea, me fueron dando como mini tips y como dicen, o sea, lanzarte. Y una amiga también me dijo, no, mi psicóloga me dijo que dejara de seguir, a ver, como otros psicólogos de acá, que tenían que 15,000 seguidores, 20,000 seguidores, tantos años de experiencia, porque me estaban intimidando. Entonces dejé de seguir esas cuentas para no compararme. Y se me fue el otro punto que te iba a decir. Dejaste de seguir las cuentas. Ajá, dejé de seguir esas cuentas y quiero ver qué más. No, y también es que mira, fue un par de meses y fue tomando decisiones súper rápidas. También empecé a estudiar nuevamente todo lo que es la parte clínica, a reforzarlo, saqué otro diplomado, un montón de cursos, o sea, siento que me preparé económicamente, académicamente, con personas que habían estado en el rubro, y ver todos los escenarios, o sea, que me podían afectar, ¿verdad? Y gracias a Dios todo fue súper bien, ¿verdad? Creo que me preparé, entonces creo que eso me ayudó bastante. ¿Para ti qué es el éxito? El éxito creo que se relaciona con la paz. No solo es monetario, no solo es de reconocimiento, sino que con que tú estés en paz con lo que sos. Me encanta hablar contigo con eso. Es que es interesante ver cómo cada cosa te lleva una a la otra. Quiero preguntarte, ¿hay algún consejo que hayas dado, que antes dabas, que ahora no darías? Tal vez como no seguir el camino seguro, ¿sí? O por donde todos van, sino que atreverte a hacer, o sea, lo que tu corazón te dice que seas, ¿verdad? ¿Sí? Si te gusta bailar, date por el baile. Si te gusta cantar, por ahí también, ¿verdad? Cuando hablas de eso, hablamos de las decisiones, ¿sí? También porque me encanta un poquito leer sobre temas humanos. Me trae al piso, ¿no? Porque yo soy más de números, más de entender cómo funcionan las cosas. Pero hay algo que me llamó la atención y era una estadística que decía, ¿sí? Que tipo del calibre de Nadal y todos estos. Pero que lo hacían diferente a los otros y era porque se tomaban 0.7 décimas de segundo más, o sea, esperaban a ver la trayectoria de la pelota para poderla responder. Que era la diferencia entre un tenista novato, que le pegan a la pelota e inmediatamente él responde,
que tienen menos asertividad y que los tenistas exitosos eran los que esperaban estas décimas de segundos para responder. Y hablaba un poco sobre eso, sobre la toma de decisiones. Para ti, ¿cuál es el mejor proceso para tomar decisiones? Y es monetaria, por ejemplo, en donde no pierda mucho, ¿sí? O donde no tenga que endeudarme tanto, ¿sí? Si es monetaria. Si es del corazón, con lo que yo me sienta más en paz, ¿sí? O sea, algo que no me quite la paz, ¿verdad? Y luego creo que también tomo mis decisiones basadas en éxitos anteriores, ya sea mío o de otras personas. ¿Qué la gente más malinterpreta de tu profesión? Hay un montón de cosas. Uno, que leemos la mente, que no nos podemos enojar, que no podemos tener problemas. ¿No se puede enojar? ¿Eso sí se enoja? Claro que sí, claro que sí. Sí, yo creo que eso, o sea, como que tenemos que manejar nuestras emociones al día. Sí tenemos herramientas, pero a veces uno se sale, ¿verdad? Cuando estaba en Colombia, me tocó ir, eso que lo llaman a uno para ser parte de jurado de un juicio, ¿sí? Y estaba juzgando a una persona por asesinato, una persona que había matado a su novia porque la vio con otra persona y el tipo en un arranque de ira pues acabó con el tipo y estaba ahí con eso. Y pues bueno, o sea, el abogado defensor del tipo al final ganó el caso. Sí, es decir, al final lo sacó inocente. Pero lo que me llamó la atención no fue el caso, sino la forma en la que el abogado convenció a un grupo de personas. Es que no me acuerdo cómo era la instancia. El caso es que el concepto era que uno cuando tiene ira pierde cierto estado de conciencia. Y eso hace que uno no sea 100% como consciente o responsable de sus actos, sino que actúa como animal y lo que sea. Entonces el tipo se echó un buen argumento que yo decía, este tipo no parece abogado, parece psiquiatra o psicólogo, porque al final hasta con radiografías y todo mostró cómo podía ser. Tanto que un jurado, digamos que era más emocional, terminé diciendo, sí, cierto, es inocente. ¿Por qué nosotros tendemos ese tipo de conductas? De ceder. Sí, porque lógicamente, o sea, yo diría, la vida es vida y ya, eso no se puede quitar. Pero quedé impresionado y eso me marcó toda la vida. Quedé impresionado de esa decisión en donde al final, después de un argumento técnico, dice, sí, es cierto, es inocente. Creo que es cuando empatizas con la historia que te están contando y haces eso, de ponerte en los zapatos de la otra persona, ¿sí? Entonces, creo que ahí es donde es posible que podamos como cambiar el juicio que tenemos hacia algo, ¿sí? Pero en psicología sí hay que tener, o sea, como psicólogos sí tenemos que tener mucho cuidado. No somos jueces nosotros como para decir eso está bien o eso está mal, sino que como cuestionar a la persona por qué lo estás haciendo, ¿verdad? Pero creo que probablemente eso pudo haber pasado en ese caso, que el abogado logró llegar a ese sentimiento de empatía de los jurados. Wow. Bueno, Andrea, pues la verdad, para mí me encantó conversar contigo. O sea, quisiera que esto fuera de horas, pero por el formato de YouTube y también por tu tiempo. Pero yo te quiero invitar a una segunda parte. Sí, está bien. Porque tenemos mucho de qué conversar, pero hay una parte humana de la que no se habla mucho. Y es de cómo nosotros, al final, la diferencia entre ese ser tu propio jefe y trabajar tiene muchos matices, ¿sí? Así como tú nos has expresado de tu vida, tu planificación, los riesgos. Entonces me encantaría que andáramos en ese tipo de temas, porque hay mucho por hacer ahí. Y creo que, no sé, me parece que eres una persona con muy buena perspectiva. No es por adularte, no es el objetivo de este canal hacer eso, pero se da mucha charla interesante. ¿Qué opinas? Sí, de acuerdo. Ahí espero la invitación. Bueno, ¿cómo te encontramos en redes? Si alguien necesita una consulta tuya. Principales, Instagram, Andrea Guzmán, psicóloga. Sí, así me pueden encontrar. Ahí por DM termino yo de hacer la cita y ya de último intercambiamos celular, ¿verdad? Pero casi todo lo manejo por Instagram.
En TikTok y en Facebook casi que solo reposteo lo de Instagram, ¿verdad? Entonces es más fácil que por ahí nos encontremos. Por Instagram. Te pueden consultar personas de cualquier país. Sí, de cualquier país. Bueno, entonces ya saben, y a todos los que se